Bienvenidos a la iglesia Calvary La Semilla aquí en Cusco, Perú. Es un privilegio poder estudiar juntos la palabra de Dios. Mi oración una vez más es que Dios abra tu corazón para que podamos entender y comprender su mensaje hoy en esta mañana. Así que te invito a abrir tu Biblia al libro de Juan, capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 1 al 44. Juan capítulo 11, versículo 1 al 44. Y el título de este mensaje es Cuando todo parece perdido. ¿Cuál es el título? Cuando todo parece perdido. Hermanos, y hoy veremos la historia de Lázaro. ¿La historia de quién vamos a ver? La historia de Lázaro. Hermanos, según la historia que vamos a ver hoy día, Lázaro estaba muerto. Pero Jesús llegó en su momento y cambió la historia. Ahí está, cuando todo parece perdido, Dios se aparece y cambia la historia de nuestras vidas. Es decir, que Dios siempre tiene la última palabra. Dios siempre tiene la última palabra. De hecho, Dios puede convertir nuestras tragedias en las más grandes victorias que podríamos tener en nuestras vidas. Dios tiene la última palabra. Cuando todo parece perdido, Dios tiene ¿qué? La última palabra. Hermanos, en un sentir, todos hemos enfrentado momentos en los que sentimos que ya no hay salida en nuestras vidas. Todos hemos pasado momentos, ¿verdad? Como que situaciones difíciles que pasan en nuestras vidas, como por ejemplo enfermedades. El doctor nos dice, mira, ¿sabes qué? En 3 meses vas a morir. Y uno dice, uy, ya no hay salida, 3 meses ya voy a morir. O muchas veces tenemos problemas financieros y parecemos que ya no hay salida. O muchas veces en nuestros matrimonios pensamos que ya tengo un esposo o una esposa que ya no va más allá mi matrimonio. Cuando todo parece perdido, Dios tiene ¿qué? La última palabra. Y cuando nosotros nos sentimos así, siempre nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿no sabes que he perdido un familiar? Mi matrimonio se está cayendo por pedazos. Tengo una enfermedad. Dios, ¿dónde estás? De hecho, Dios, te estoy orando todas las mañanas a partir de las 5 de la mañana. Y Dios, no escucho tu voz. No escucho respuesta y de hecho Dios está en silencio. Y nos hacemos la pregunta una vez más, Dios, ¿dónde estás? Bueno, en este sentir, Marta y María sintieron lo mismo cuando se enteraron de la muerte de su hermano Lázaro. Ellas esperaban un milagro, pero Jesús no llegó a tiempo. Jesús les va a decir, Marta y María mandan a comunicar a Jesús que su mejor amigo está enfermo. Y Jesús dice, ¿sabes qué? No voy a ir, voy a quedarme 2 días más. Y Marta y María que querían que Jesús corriese a su tiempo, pero Jesús tiene un tiempo diferente. ¿Y por qué? Porque Dios siempre tiene un propósito. Y vamos a ver en esta historia, cuando todo parece perdido, Dios tiene la última palabra. Así que hoy en esta mañana quiero invitarte, hermano, a poder reflexionar al final de este mensaje. No sé qué es lo que estás pasando en estos momentos y sé que estás pasando por momentos difíciles, pero quiero decirte que en medio de ese sufrimiento, de ese dolor, Dios tiene un mensaje para ti en esta mañana y quiere decirte que tú no tienes la última palabra, ni los demás tienen la última palabra. Es Dios quien tiene ¿qué? La última palabra. Y ahí quiero llevarte a que deposites tu fe. Amén. Así que quiero llevarte a que veamos 3 observaciones que debemos de creer. 3 observaciones que debemos de ¿qué? De creer. Hermanos, una vez más, si ya no tienes esperanza, esta es tu esperanza. Amén. Cuando Dios parece ausente, en realidad Él está obrando.
Muchas veces en nuestras vidas vamos a decir, Dios, ¿dónde estás? Yo no te veo. Cuando Dios parece ausente en nuestras vidas, tal vez, en realidad Dios está obrando. Es la primera observación. La segunda observación, cuando no entiendo lo que está pasando, sigo confiando. ¿Qué significa esto? María y Marta vieron a su hermano muerto, ¿verdad? No entiendo, pero Jesús le dice, ¿sabes qué? Tu hermano va a resucitar. No entiendo, Señor. Ellos necesitan aprender ¿a qué? A confiar. Y número 3, cuando todo parece acabado, Dios tiene ¿qué? La última palabra. Juan 11, vamos a leer del versículo 1 al 6, dice así. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro y era de Betania, la aldea de María y de Marta, a sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y quien le enjugó los pies con sus cabellos. Las hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es de ¿qué? De muerte, sino es para que la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando Jesús se enteró de que estaban enfermos, ¿qué dice? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaban. Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí, hermano. Amado Padre, te pedimos que abras nuestro entendimiento y prepares nuestros corazones para recibir lo que tienes para cada uno de nosotros. Hoy, en esta mañana, queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar, Señor, que tú nos consueles. Queremos escuchar tu palabra, que nos des esperanza, Señor, en medio del dolor. Hoy, tu iglesia, Señor, viene a ser alimentada y viene a crecer y viene a poner su confianza en ti, Señor Jesucristo. Así que hoy, háblanos en tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Hermanos, cuentan la historia de hace 3 días siempre reviso, hay una página web de radioprogramas del Perú, RPP, ¿verdad? rpp.com. Y yo cada 2 o 3 días siempre estoy revisando para ver qué acontecimiento está pasando en Perú. Y en Perú pasó algo insólito, hermanos. Y uno de los algo insólito fue esto, no es de Trujillo, ya, ese es otro. Pero hay algo insólito, hermano, ¿y sabes cuál es? Dice que estaban velando a una persona y al día siguiente a la persona que lo estaban velando se apareció en el velorio. ¿Han visto esa noticia ustedes? Es en la selva. Lo cierto que la persona se había tirado sus chelas tal vez y se desapareció, creo, por 2, 3 días, gracias. Y creo que le pasaron la voz a sus familiares y trajeron otro cadáver, ¿no? Desconocido y todos estaban velando ya en el ataúd. Y de repente el Señor llega a un auto y dice, y todos se asombran, como, ¿qué pasó? Y la esposa, pues, obvio, ¿no? Pues hubiera preferido que estés muerto que llegar pues a 3 días así, ¿verdad? Pero a manera de chiste te cuento esto. Hombre, no hagas esto. ¿No? Pero es algo insólito. ¿Por qué les comparto esto? Porque la historia que vamos a ver es algo insólito, pero esto sí es real de lo que Jesús va a hacer y que vamos a ver en la historia de Lázaro. Y la primera observación que quiero que veas es cuando Dios parece ausente, en realidad está ¿qué? Obrando. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado alguna vez que por más que oramos al Señor, por más que estamos pidiendo, por más que nosotros estemos pasando por situaciones difíciles,
y llegamos a un punto de decir, wow, me siento solo. Siento que Dios no está conmigo. Estoy orando y siento que mi oración no llega ni al techo, ¿verdad? Pero ahí está. Cuando Dios parece ausente en tu vida, en realidad Él no está ausente. ¿Él está qué? Él está obrando. Y eso vamos a ver la historia de las hermanas de Lázaro. Versículo 1 dice así: había un hombre enfermo que se llamaba, ¿qué dice? Lázaro, y era de Betania, dice. Nos habla que los primeros versículos nos da de golpe, el apóstol Juan nos da, nos pone en primera plana a Lázaro en los primeros versículos. Y aquí nos dice, ¿no? Nos está introduciendo a Lázaro, quien no solo estaba enfermo, sino que Lázaro en esta historia se va a convertir en uno de los más grandes milagros que el Señor Jesucristo va a realizar en esta historia. De hecho, el nombre Lázaro tiene un significado. Por ejemplo, yo me llamo Darwin y el significado mío es evolucionista, Charles Darwin. Qué malo han sido mis padres, ¿verdad?, de ponerme ese nombre, ¿verdad? Charles Darwin. Y cuando tocamos Génesis siempre me hacen recordar esto. El culpable es Darwin, Charles Darwin, ¿verdad? Pero mira, acá vemos a Lázaro. El significado de Lázaro, su nombre significa Dios es mi ayuda. Así que si quieres tener otro hijo, ya sabes qué nombre ponerlo. Lázaro, que significa Dios es mi ayuda. Pero la historia nos cuenta acá que su enfermedad que Lázaro tiene no nos da detalles de qué tipo de enfermedad tiene, pero sí sabemos que la enfermedad que tiene es una enfermedad terminal, porque la historia nos muestra que va a llegar hasta la muerte. Lázaro, ¿verdad? Entonces, Lázaro tenía ¿cuántas hermanas? Dos. ¿Cómo se llamaba? Marta y María. Y dice que vivía en Betania. De Betania a Jerusalén son 3 kilómetros de distancia. Y es tan importante de poder mostrarte la distancia, porque las historias nos van a mostrar un poquito de esto. 3 kilómetros de distancia de Betania a Jerusalén. Lázaro tenía ¿cuántas hermanas? 2. Marta y María. Muy importante estos nombres. Versículo 2, mira lo que dice. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y quien le enjugó los pies con sus cabellos. Entonces vemos que María tiene un historial con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué hizo María una vez más? Uno de los perfumes, dice, más carísimos. ¿A cuánto les gusta el perfume? Solamente, pero nunca te he olido con perfume. No, no, es una broma. Sí, sí, no es una broma, es una broma. No lo tomen en serio esto, ¿no? Pero ahí está María, dice que Juan realmente vemos que lo pone a María para identificar la obra que hizo María con respecto a Jesús, que ella ungió con sus cabellos y todo esto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Este ungimiento muestra que es un símbolo que María tuvo mucho amor. ¿Por quién? Por Jesús. Este ungimiento también nos habla realmente que María no solamente amaba a Jesús, sino que era una manera de adorar a Jesús. Era una entrega total para decir: Jesús, toda mi vida te pertenece. No tengo más nada que darte, pero tengo unos perfumes que te voy a lavar los pies y todo esto, ¿no? Pero vemos este historial que María tuvo con Jesús. Versículo 3 nos dice así: las hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que amas está ¿qué? Enfermo. Las hermanas se pusieron de acuerdo. María y Marta llamaron seguramente a un grupo de personas. ¿Sabes qué? Hazme un favor. Jesús se encuentra en Jordania. Y please, ustedes chicos, vayan a decirle a Jesús, porque Jesús y Lázaro eran causachos. No sé si estoy pronunciando bien el quechua. ¿Causachos? O huayquis, gracias. Eran huayquis, eran patas, amigos. Así que Marta
las hermanas se pusieron de acuerdo y dijeron, ve a darle un mensaje a Jesús. ¿Cuál era el mensaje que tenían que dar a Jesús? Esto era el mensaje. El mensaje, Señor, el que amas está ¿qué? Enfermo. Ese era el mensaje de estas personas que tenían que dar a Jesús. Estos hombres se fueron 3 kilómetros, caminaron y dijeron a Jesús, Jesús, ¿sabes qué? Tu waiki, tu amigo, tu causa, está enfermo, a quien tú amas. Y esta palabra amar en el griego significa, ¿sabes qué? Fileo. ¿Sabe qué significa el amor fileo? Es el amor entre amigos. Es el amor íntimo que entre amigos uno se tiene. Y eso es lo que está diciendo, al quien tú amas, al que es tu mejor amigo, está enfermo. Y fíjate, el versículo 4 que dice, cuando Jesús lo oyó, ¿qué dijo Jesús? Que cuando Jesús escuchó el mensaje, dijo, esta enfermedad, ¿qué dice? No es de muerte, sino es para que la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Me encanta el versículo 4 porque aquí nos va a dar la razón por lo cual Jesucristo va a esperar y va a ir después de 4 días. Dios siempre tiene un propósito. Y una vez más, me encanta porque el versículo 4 nos dice, ¿qué dice? Todo el propósito. Y puedes marcarlo ahí. Porque a lo mejor el versículo 4 puede ser el propósito de tu vida. ¿Sabes cuál es? Una vez más, cuando Jesús lo oyó y dijo, esta enfermedad no es de qué? De muerte, sino es que para que la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado, ¿qué? Por ella. Hermanos, Jesús recibe la noticia, pero no va a responder de una manera rápida. Más bien va a dar un mensaje. Esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios. Versículo 5. Dice Jesús, ¿qué dice? Amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando Jesús se enteró de que estaba enfermo, ¿qué dice? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Hermanos, quiero que se den cuenta de algo. ¿Cuál es el mensaje que las hermanas mandaron a decir a las personas? Que Lázaro estaba, ¿qué? Enfermo. ¿Y qué esperaban las hermanas cuando iba a dar esa comunicación a Jesús? Que cuando alguien te da una noticia, ve y dile a tal fulano que su mamá está enfermo. Está esperando, ¿sabes qué? Dale la noticia y si es posible, ven rápidamente, ¿qué dice? Con él. Y lo que vamos a ver es algo diferente, la manera como Jesús maneja esta situación. Pero quiero que notes algo importante también acá. Jesús amaba a Marta y a su hermana, ¿y a quién más? Y a Lázaro. Esta palabra amor, ¿qué significa una vez más? Es el amor ¿qué? Fileo, fileo. Dice que Jesús no gileaba, sino fileaba, fileaba, fileaba con ellos, lo amaba. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que la cercanía con Jesús no significa ausencia de pruebas. Jesús amaba, ¿verdad? A las 2 hermanas y a Lázaro, pero aún así no significaba ausencia de pruebas. Marta y María y Lázaro tenían una relación especial con Jesús, pero aún así enfrentaron enfermedades y pérdidas. Y esto nos recuerda, hermanos, que amar y seguir a Jesús no nos hace inmune al sufrimiento, pero sí nos asegura su presencia en medio del sufrimiento. ¿Se dan cuenta? Y yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuántas Martas hay acá? ¿Cuántas Marías hay acá? ¿Cuántos Lázaros hay aquí?
Es decir, ¿crees que Jesús te ama? No, no, yo te hago la pregunta, iglesia, ¿crees que Jesús te ama? Sí, Jesús nos ama muchísimo. Y a lo mejor en un sentir también puede ser su mejor amigo de Jesús. Pero aún así, esto, hermano, no nos hace inmune de qué? Del sufrimiento. Y ahí están sus mejores amigos, ¿están qué? Sufriendo. Y ahí está, hermano. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros aquí? Le dan un mensaje y Jesús dice, no, no voy a ir en este momento, voy a ir de acá a 2 días. Uy, imagínate que cuando estos hombres regresaron donde Marta y Marta y María dijeron, chicos, ¿qué les dijo Jesús? ¿Hablaron con Jesús? Sí. ¿Y qué les dijo Jesús? Que no va a venir ahora, sino que va a venir ¿en qué? En 2 días. ¿Cómo crees que se pusieron estas dos mujeres? Y vamos a ver más adelante su reacción de ellos, ¿verdad? Hermanos, a veces Dios parece tardar, pero no está tardando, sino que su tiempo es perfecto. Dios no trabaja en nuestros cronos. No tengo reloj, pero nuestro reloj es tiempo cronológico, ¿verdad? Dios no trabaja en nuestros cronos. Dios siempre trabaja en sus kairos, en sus tiempos. Y eso es lo que Dios va a hacer en esta historia, Dios, ¿no? Dios, hermano, no llega tarde. Su tiempo siempre es que perfecto. Y una vez más, Jesús amaba a Lázaro, pero aún así decidió quedarse 2 días más antes de ir a este lugar. 2 días más. Cuanto más lo necesitan María y Marta, ¿verdad? Jesús, te necesitamos. ¿Cómo vas a quedarte 2 días? Cuanto más necesitas a Jesús, Jesús no se aparece ahí. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Por qué? A veces sentimos, hermano, que Dios no responde cuando más lo necesitamos. Pero su aparente demora es parte de su plan. ¿Y sabes por qué? Porque Dios ve el panorama completo y actúa en el momento exacto para cumplir sus propósitos. ¿Qué está viendo Marta y María en su tiempo, verdad? Estas mujeres no pueden ver el panorama, pero Jesús tiene su tiempo y Él está viendo, ¿qué dice? Todo el panorama y Él va a actuar en su tiempo. Y eso me llama, hermano, a una reflexión. ¿Cuántos de nosotros hemos estado esperando respuestas del Señor en nuestro qué? Tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos orado, Señor, ¿sabes qué? Quiero que me des un trabajo, pero quiero que me des mañana. Nosotros lo ponemos el tiempo, ¿verdad? Señor, ¿sabes qué? Yo quiero realmente que esto pase en mi vida, pero ya lo quiero así, rápido, en mi tiempo. Y una vez más, hermano, Dios no trabaja en nuestros tiempos. ¿Sabes por qué? Porque Dios ve todo el panorama y muchas veces nosotros no vemos el panorama. Es Dios quien ve el panorama de tu vida y de mi vida. Y mi pregunta es, ¿qué estás esperando? Marta y María estaban esperando a Jesús que venga a hacer algo, ¿verdad? Y en su tiempo. Pero ¿qué estás esperando tú en estos momentos que Dios haga en tu vida? Y mi pregunta es esto, ¿puedes confiar en que Dios está obrando aunque no lo veas? Porque la espera de Jesús y quedándose en ese lugar, Jesús está obrando, Jesús está trabajando en la situación, aunque tú y yo no lo podamos, ¿qué? Ver. Y una vez más mi pregunta, ¿puedes confiar en que Dios está obrando aunque tú no lo veas? Tú puedes estar sentado con una enfermedad en estos momentos, pero Dios, tú estás viendo el presente, pero Dios está viendo ¿qué? El futuro, el panorama completo. Y a veces no lo entendemos nosotros, pero Dios está obrando. Y mi ánimo para ti de aplicación es esto, confía en el tiempo de Dios. Incluso cuando parece que está en silencio o aunque parece que todo está perdido, Dios no está perdido. A lo mejor nosotros sí, pero Él no. Y la historia nos va a enseñar así. Versículo 7 nos dice así. Luego les dijo a los discípulos,
Vamos otra vez, ¿qué dice? A Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco los judíos intentaron apedrearte. ¿Y de nuevo vas allá? Y Jesús le respondió, ¿acaso no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. ¿Cuántas horas tiene el día? ¿12 o 24? ¿Y por qué Jesús dice 12? Una vez más, Jesús está haciendo una ilustración. Muchas veces, esta es una hipérbole. Muchas veces mi esposa dice, ¿no? Uy, tú llegas tarde más de 1000 veces, me dice. O sea, nunca he llegado 1000 veces, ¿no? Pero es una, ¿qué? Una exageración, ¿no? Pero acá Jesús está utilizando una hipérbole para mostrarnos realmente que Él no tiene temor. Él está andando en la voluntad de Dios y cuando andas en la voluntad de Dios, estás andando en luz. Y cuando andas en luz no hay ningún temor. Todo es transparente y eso está diciendo Jesús con ellos, ¿verdad? Versículo 10, pero el que anda de noche, ¿qué dice? Tropieza, porque no hay luz en él. Versículo 11, dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy ¿para qué? Para despertarlo. Y fíjate la reacción de los discípulos, versículo 12. Entonces sus discípulos son como tú y yo. No entendemos las cosas espirituales. 12, ¿qué dice? Entonces sus discípulos dijeron, Señor, si duerme, se sanará. Como está dormido, un poco que duerma sus 8 horas o 10 horas, se va a despertar y va a estar ¿qué? Mejor. Pero fíjate el versículo 13. Pero Jesús decía esto, ¿qué dice? De la muerte de Lázaro. Aunque ellos pensaron que hablaba, ¿qué dice? Del reposo de un sueño. No entendía, ¿no? Versículo 14. Entonces Jesús le dijo abiertamente, Lázaro está ¿qué? Lázaro está muerto. Y versículo 15. Y Jesús ¿qué dijo? Y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean y vayamos a verlo. Me encanta cómo Jesús es claro con las cosas. Lázaro no está, ¿qué dice? No está dormido. Lázaro está, ¿qué? Muerto. Pero acá Jesús está preparando el corazón de los discípulos. Está diciendo, mira, Él está muerto, pero es bueno que ustedes estén conmigo para que cuando nosotros vayamos a este lugar, ustedes puedan ver con sus propios ojos que está muerto y luego ustedes puedan creer en quién, en mí. Lo que Jesús va a hacer es aumentar la fe de quién, de sus discípulos. Versículo 16. ¿Cuántos Tomás hay aquí? ¿Cuáles son las características de Tomás? Es incrédulo Tomás. Acá está Tomasito. Tomás, a quien llamaban Dídimo, dijo a sus discípulos, vamos también nosotros, ¿para qué? Muramos con él. Es un poco chistoso, ¿no? Mi Waiki, Tomás. Nosotros, Señor Jesús, entonces, si está muerto, vamos nosotros también para que muramos. Y ni sabe lo que está diciendo Tomás realmente. Hermanos, los versículos que se vienen es poderoso también. La primera observación que nosotros vimos es cuando Dios parece ausente, en realidad Él está ¿qué? Obrando. Hermanos, yo les hago una pregunta. Estamos en esta historia. ¿Jesús está o no está obrando en esta historia? ¿Marta y María se dan cuenta de esto? No. Ahorita vamos a ver la multitud. ¿Ellos se dan cuenta de lo que Dios está obrando? Tampoco. Ni los discípulos, por más que los están diciendo, tampoco entienden que Dios está obrando. ¿Y a dónde quiero llegar con esto, hermano? Por más que la multitud, la gente, personas o tú mismo piensas que Dios no está obrando, tú necesitas creer que sí Él está ¿qué? Obrando. Y fíjate
en la segunda observación, cuando no entiendo, sigo confiando. Cuando no entiendo, sigo confiando. Versículo 17. Cuando Jesús llegó, se encontró con que hacía ya, ¿qué dice? 4 días que Lázaro estaba, ¿dónde? En el sepulcro. Hermano, ¿cuál es el cementerio que es acá, el más famoso en Cusco? El Huancara. Vamos a ponerlo así. Lázaro ya estaba en el Huancara, ¿cuántos días? 4 días. Ya estaba en este lugar. Versículo 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. No está hablando de estadios, ¿eh? Acabo de decirles, ¿cuánto es 15 estadios? 3 kilómetros. No sé, yo no soy taxista, pero si fuera taxista te diría la distancia de aquí, no sé, hasta el mall puede ser 3 kilómetros. Más o menos. Ya, pero como diría acá el mall era la distancia, ¿verdad? Pero en fin, vamos al punto, ¿no? 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos se habían acercado a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Quiero parar un momentito acá. Jesús llegó ¿cuántos días? 4 días después de la muerte. Hermanos, acá en Cusco somos supersticiosos. ¿Sí o no? Somos supersticiosos, ¿verdad? En mi familia, mis tíos nos dicen así, cuando alguien fallece, si es tu amigo o si es algún familiar, mis tíos me decían, ¿sabes qué? Cuando el día que yo muero, yo voy a jalar tus pies, me dicen. ¿Han escuchado ustedes? Superstición, ¿verdad? Y a veces pensaba, y yo cuando era niño crecí así. Cuando mi abuelo falleció, a mí me decían, bueno, si tú eres tan querido por tu abuelo y porque te ama, él vaya a jalar tus pies para darte a entender que realmente te ama, ¿no? Hermano, yo esperaba toda la noche que jalase mis pies. Supersticiones, ¿verdad? Pero los judíos también eran supersticiosos. ¿Qué creían los judíos? Los judíos pensaban que cuando alguien muriese, pensaba que su alma podía estar rondando por 3 días. La superstición de los judíos. Pero Jesús se pareció, ¿qué dice? Al 4.º día para romper cualquier, ¿qué dice? Superstición. En pocas palabras, para que todos puedan saber que Lázaro estaba muerto, 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 bien muerto. O sea, 4 días, fue 4 veces, ¿verdad? Entonces, pero ahí está la superstición, ¿no? Jesús se apareció al 4.º día para demostrar el poder de Dios y romper esta superstición. Hermanos, Jesús llegó tarde. Alguien dijo así, Jesús era un latino. Jesús era un latino, porque los latinos siempre llegan, ¿qué? Tarde. Por no decir peruano, ¿verdad? Voy a generalizar y todo esto, ¿no? Hermanos, nosotros vemos aquí en versículo 19, muchos de los judíos que se habían acercado a Marta y a María para consolar por su hermano. Quiero parar un momentito acá. Muchos de los judíos habían venido a María. ¿Qué es lo que pasa que cuando un familiar fallece? Vienen vecinos que conocían a tus familiares, ¿verdad? Vienen de otros lugares para estar en el velorio, ¿verdad? Y te das cuenta, a veces pensamos que nuestros familiares no tenían amigos, pero te das cuenta que, te tuvo bastante amigos, ¿verdad? Y se parecen y vienen a consolarte, a consolarte. En Estados Unidos es diferente. Cuando hay un velorio, la gente te trae comida. Te pone ahí en el patio, no en el patio, no, pero en la puerta te traen comida, te ponen tu lomo saltado, te ponen tu chiriuch. No, pues no hay eso, ¿verdad? Pero te ponen comida a ellos. Aquí es diferente. Tú das aquí, tú das comida. Es diferente, ¿verdad? La cultura es diferente, pero personas vienen. Y así estaba pasando. Multitudes están llegando porque Lázaro era conocido. ¿Para consolar a quién? A María. Es tan importante que la multitud se acerque. ¿Sabes por qué?
Porque esta multitud que está consolando a María y a Marta van a ver ¿qué? El milagro. Jesús está preparándose, está preparando el escenario. Y quiero que te fijes en esto, hermano. Versículo 20. Cuando María oyó que Jesús venía, salió a su encuentro. Perdón, cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a su encuentro, pero María, ¿qué dice? Se quedó en casa. Marta, ¿y qué? Y María. ¿Quién salió al encuentro de Jesús? Marta. Marta cuando dijo, "Oh, Jesús viene", salió corriendo a encontrarse con Jesús. Pero ¿quién se quedó en la casa? María. Solo para darte cuenta, cada persona procesa el dolor de una manera ¿qué? Diferente. Marta prefiere ir donde Jesús, pero María prefiere estar ¿qué? A solas, llorando, sufriendo. Hermano, ¿cómo tú procesas el dolor? Hay personas que cuando muere un familiar, ¿verdad? Y tú lo sabes, que están todo el tiempo llorando, que no quieren salir, que su dolor es fuerte, pero ves a la otra persona que lo procesa de una manera ¿qué? Diferente. Cuando mi papá falleció, mi proceso fue diferente. Yo estaba feliz saludando a todas las personas, pero yo miraba a mis otros familiares que estaban quebrados y llorados. Pero eso no quiere decir que ambos estaban sufriendo, sino que ambos procesan el dolor de una manera ¿qué? Diferente. Yo no sé cómo procesas el dolor, pero acá vemos a dos mujeres que procesan el dolor ¿qué? Diferente. Versículo 21 al 24. Vamos a ver la lucha entre la fe y la realidad. Versículo 21. Y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera ¿qué? Muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Y Jesús le dijo, ¿tu hermano qué? Resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día ¿qué? Final. Acá va a chocar tu mente y tu corazón. Jesús le está diciendo algo diferente y Marta está pensando ¿qué? De una manera diferente. Aquí está la lucha entre la fe y la realidad. ¿Qué le dice Jesús a Marta? Tu hermano Lázaro ¿qué? Va a resucitar. Pregunta, ¿Marta lo cree o no lo cree a Jesús? Seamos honestos. La fe contra la realidad. ¿Cuál es la realidad? Lázaro está aquí, muerto. ¿Y qué le dice Jesús? Tu hermano va a resucitar. La lucha entre la fe y la realidad. ¿Qué harías tu hermano si tú fueras Marta y tu hermano está muerto? Y que el pastor te diga, pues tu hermano va a resucitar. Yo estoy seguro que me vas a decir, fuera de acá, pastor. De verdad. Marta, tu hermano va a resucitar. ¿Y cuál fue la respuesta de Marta? Sí, yo sé el Señor, pero va a resucitar ¿cuándo? En el futuro. O sea, la fe de Marta estaba puesto ¿qué? En el futuro. Pero Jesús le estaba diciendo, sí, qué bueno que tu fe esté puesta en el futuro, pero también necesitas regresar ¿dónde? Al presente. Si tu fe está puesta en el futuro, necesitas recordar también que Dios puede hacer cosas en el presente. Y aquí viene, hermano, nuestra enseñanza. Muchas veces, como Marta, nos encontramos en la tensión entre lo que creemos en Dios y lo que experimentamos en la vida real. Por ejemplo, tú y yo creemos en el poder de Dios. ¿Cuánto decimos amén? Amén, claro que sí. Pero cuando la realidad golpea nuestras emociones y circunstancias, pueden debilitar nuestra fe. Por ejemplo, si tú estás pasando ahorita o alguien está puesto por una enfermedad y yo te digo, todos los que pasan aquí van a ser sanados en el nombre de Jesús. Tú te vas a poner a decir, sí, yo creo en el poder de Dios, pero no creo que va a ser ¿qué? Sanado. Y muchas veces nosotros como cristianos luchamos en esto. Pero quiero que notes acá, hermano,
¿qué le dice Marta a Jesús? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera ¿qué? Muerto. Hermanos, ¿qué notamos acá? Cuando el dolor desafía nuestra fe. ¿Cómo crees que Marta se acercó a Jesús? Señor Jesús, mi hermano ha muerto. No, 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 se fue con un corazón como triste. Acá estas palabras están llenas de emociones. Yo creo que Marta dijo estas palabras: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto, con el dolor que estaba pasando. Lo que estaba diciendo Marta es esto: Jesús, realmente tú llegaste ¿qué? Llegaste tarde. Jesús, tú llegaste tarde. Hermanos, yo tengo la pregunta: ¿cuántas veces pensamos que Dios llegó tarde a nuestra situación? Jesús, tú llegaste tarde. Y muchas veces, hermanos, el dolor o la pérdida nos hace cuestionar el tiempo y los planes de Dios. Nos ciega un poquito. ¿Y qué dijo Jesús? Perdón, ¿y qué dijo Marta? Ahora sí, Señor Jesús, pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Marta pone su confianza o su fe en Jesús, pero no entiende completamente. Jesús tiene el poder, pero Marta no logra entender muchas veces, ¿no? Hermano, una vez más, a veces nosotros pensamos que Dios puede hacer milagro, pero a veces dudamos que Él lo puede hacer en nuestras vidas. ¿Cuánto luchamos con esto? A veces nosotros pensamos que Dios puede hacer milagros con otros y con otra persona, pero no creo que va a ser ¿quién? Conmigo. El mismo Dios que pueda sanar a esa persona, también puede ¿qué? Sanarte a ti. El mismo Dios que puede cambiar la situación de esta persona, también puede cambiar ¿qué? Tu situación. Y a veces nosotros luchamos con nuestra fe y Dios, Jesús, tiene un propósito que va a hacer aumentar la fe ¿de quién? De Marta. Hermano, fíjate en esto. Marta tenía fe en la resurrección futura una vez más, pero Marta no entendía que Jesús podría hacer un milagro en el presente. Hermanos, su fe en Jesús era real. Esa era la fe de Marta. La fe en Jesús era real, pero limitaba a lo que ella podía entender. Creía en la resurrección futura, pero no podía ver la posibilidad de un milagro en el presente. Y eso es lo que va a pasar, hermano. El pastor Chuck Smith dice así: la fe comienza donde terminan las explicaciones humanas. Voy a repetir una vez más, ¿ya? La fe comienza donde terminan las explicaciones humanas. No necesito entender todo, solo necesito saber que Dios va a hacer algo. Y es algo interesante, hermano. Hermano, yo te hago la pregunta: ¿crees que Dios puede hacer algo en tu vida ahora, en el presente? Pastor, a lo mejor has perdido tu familia. ¿Crees que Dios puede hacer algo en el presente? Y a veces nosotros recordamos esto. A veces recordamos el futuro y recordamos el pasado, pero a veces no queremos recordar el presente. A veces Dios ha hecho un milagro atrás en tu vida. Tú miras atrás y puedes decir: wow, Dios ha hecho algo maravilloso en mi vida. Y a veces pensamos que Dios puede hacer algo maravilloso en nuestras vidas en el futuro, pero nunca pensamos que Dios puede hacer algo ¿qué? Impresionante ahora en el presente. Y hoy quiero decirte que Dios es un Dios del pasado, es un Dios de ¿qué? Del presente, y es un Dios de ¿qué? Del futuro. ¿Qué significa esto? Que Dios puede obrar, hermano, en tus momentos más difíciles ahora, en este presente. Madre, padre, jovencita, joven, ¿qué estás pasando en estos momentos? ¿Qué situaciones difíciles estás pasando en estos momentos que no puedes entender? Pero una vez más, Dios
está obrando. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Tu hermano va a ¿qué? Va a resucitar. Y si yo te digo en estos momentos, el problema que tú estás pasando, Dios lo va a resolver, ¿qué dirías tú? Tu fe está siendo probada en estos momentos. Sí, pastor, lo creo, pero de mi vecino, pero no de mí. De esto se trata este mensaje, hermanos. Dios está trabajando en este proceso. Pero vamos a ver que Dios no solamente está trabajando en este proceso, pero vamos a ver que Dios va a decir más cosas para aumentar nuestra fe. Fíjate en el versículo 25. Jesús le dijo, ¿a quién le dijo Jesús? A Marta, yo soy ¿qué? La resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí es un clavo bien clavado, hermano. ¿Qué le está diciendo Jesús a Marta? Una vez más quiero repetirte, Jesús le dijo, yo soy ¿qué? La resurrección. Jesús está haciendo una declaración poderosa en medio del dolor de Marta y María. Aquí Jesús está dando una afirmación grandemente. Comentarista nos dice así que Cristo no solo resucita a los muertos, sino que Él mismo es la resurrección. Cristo no solo es la vida, Él es la vida. Y de hecho, hermanos, separados de Él estamos ¿qué? Nosotros muertos, pero unidos con Él tenemos ¿qué? Vida. Charles Spurgeon dice sobre este comentario, la resurrección no es solo un evento futuro, es una persona y se llama Jesús. Y eso es lo que Jesús está diciendo en estos momentos, hermano. Jesús dice es la resurrección. ¿Y es qué? Y es la vida. Hermano, ¿tú lo crees esto? Jesús es qué? La resurrección. ¿Y es qué? Y es la vida. Hermano, eso es algo poderoso. Y vamos a ver en el futuro que Jesús va a resucitar. Pero también nos dice en el futuro que tú y yo vamos a ¿qué? A resucitar también. Dice que los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán ¿qué? Primero. Va a haber una resurrección. ¿Y quién es el que resucita? Es nada más que nuestro Señor Jesucristo. Y Él es quien nos da ¿qué? Quien nos da la vida. ¿Cuán agradecidos debemos estar con esto, hermano? Que Él es quien nos da ¿qué? Que nos da la vida. ¿Qué debería haber pensado Marta con esta respuesta de Jesús, verdad? Hermano, yo quiero decirte una cosa rápidamente. Si tú no crees en Jesucristo, hoy puedes poner tu fe en Jesús. Hoy puedes depositar tu fe en Él, porque en Él está ¿qué? La vida. Y si tú crees en Él ahora mismo, que tu fe siga creciendo aún más y más, porque Él es nuestra vida. Y Él es, ¿qué dice? Nuestra resurrección. Versículo 27. Le dijo, Señor, mira la respuesta de Marta. Y le dijo, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Cuál era la pregunta que Jesús le hizo a Marta? ¿Crees qué? ¿Crees esto? Y Marta respondió con una declaración impresionante. Hermano, ¿a dónde quiero llegar con esto? Quiero que agarres esta aplicación. Lo que comenzó como un momento de dolor para Marta, ahora se convirtió en una oportunidad para un crecimiento espiritual más profundo. En el corazón de Marta, ¿cuál estaba? Mi hermano murió, estoy con dolor y con tristeza. Pero cuando se acerca a Jesús, Jesús tiene una perspectiva totalmente ¿qué? Diferente. Y sabes que no mires al dolor, no mires a tu hermano, mírame a mí. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. Marta, ¿tú crees esto? ¿A dónde quiero llegar, hermano? Que aún en medio de nuestro dolor y sufrimiento, Dios tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Aumentar y depender más en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Fíjate el versículo 28. Dicho esto, Marta
fue y llamó a María su hermana y en secreto le dijo, el maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó de prisa y fue a su encuentro. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Versículo 31. Cuando los judíos que estaban en casa con María y la consolaba, vieron que ella se había levantado de prisa y había salido y la siguieron. Decían, va al sepulcro a llorar allí. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, ¿qué hizo María? Se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera ¿qué? Muerto. Hermano, el tiempo me ganó. Me ganó el tiempo. La próxima semana vamos a dejarle a Lázaro muerto todavía. Te voy a dejar ahí para que vengas la próxima semana. En tu mente vas a ver cómo Lázaro va a resucitar. En nosotros, Lázaro va a morir una semana. Ok, regresemos otra vez. Mira, hermano, fíjate en esto. Quiero ir directamente a esto. María. Marta le dijo a María, ¿qué le dijo Marta a María? El maestro está ¿qué? Aquí y te llama. Quiero repetirte una vez más. El maestro está aquí y te llama. Una vez más. El maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó de prisa y se fue ¿a dónde? A su encuentro. Y versículo 32, ¿qué dice? Y cuando María llegó a donde estaba Jesús, ¿qué hizo María? Y lo vio y se arrojó ¿dónde? A sus pies. ¿Se arrojó dónde? Una vez más, ¿a dónde se arrojó? ¿Dónde se arrojó María? A sus pies. Quiero que prestes atención en estos últimos minutos, hermano. ¿Qué le dijo María? Primeramente, ¿ustedes recuerdan qué le dijo Marta a Jesús? Si hubieras estado aquí, mi hermano, parece que las hermanas se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Porque María dijo lo mismo. Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera ¿qué? Muerto. Hermanos, hay momentos en la vida donde que nos sentimos como María. ¿Cómo estaba María en este sentido? Estaba en su cuarto, ¿verdad? María estaba confundida. María estaba herida por el dolor. Y a lo mejor María no tuvo respuestas de cómo su hermano estaba muerto. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido algún tipo de pérdida? Familiares, amigos, vecinos, o tal vez a una persona que hemos tenido cariño nosotros. No son momentos agradables, ¿verdad? Son momentos difíciles, son momentos duros, son momentos de confusión, son momentos donde hay sentimientos que se están moviéndose ahí. Pero María fue a los pies ¿de quién? De Jesús. María fue a los pies ¿de quién? De Jesús. ¿A dónde acudes tú cuando estás confundido, herido o cuando un familiar ha muerto? ¿A dónde acudes? María fue a los pies ¿de quién? De Jesús. María fue a expresar su dolor a Jesús. Y no solamente lo expresó su dolor, pero quedó, ¿dónde se quedó María? María permaneció, ¿dónde? A los pies ¿de quién? De Jesús.
¿A dónde quiero llegar con esto, hermano? En el sufrimiento hay dos opciones. Cuando hay una pérdida o un tipo de sufrimiento, ¿hay cuántas opciones? Hay dos opciones. La primera opción, correr y huir y estar lejos de Jesús. ¿Cuántas personas hacen esto? Muchos, ¿verdad? Cuando un familiar fallece, y de hecho echamos la culpa a Dios. Ya no quiero saber más de Dios, ¿verdad? Otros se van a la cantina. Uy, mi mejor amigo ha muerto. Salud. Otros caen en depresión y se hunden más todavía. Corren y se alejan de Jesús. La segunda opción es correr hacia Jesús. La primera opción, ¿cuál es? Correr e ir lejos de Jesús. Y la segunda opción, ¿cuál es? Correr y acercarte a Jesús. ¿Como quién? Como María. Hermanos, ¿estás pasando por un momento de dolor y confusión en estos momentos? Mi aplicación es esto. Ven a los pies de ¿quién? De Jesús. Confía en su amor, confía en su cuidado. Lleva tu dolor hacia Jesús. No te alejes de Él. ¿Cuántas personas se han alejado de Dios cuando pasaron circunstancias difíciles? Y a lo mejor estás sentado aquí en estos momentos y estás tan lejos del Señor. Y Él te dice, deja de huir, ven hacia mí y compártame tu dolor. Y ven hacia mis pies, como está como María. María, ¿dónde se encuentra en estos momentos con su dolor? A los pies de Jesús. Ahí es un buen lugar donde que tú y yo debemos estar. A los pies de Jesús. Tengo un niño de 5 años que muchas veces cuando tenía que enseñar los días domingos, 1 hora antes su corazón empezaba a... Carolina, ¿cómo se llama esto cuando tu corazón empieza a... Taquicardia tal vez, sí, taquicardia, así rápido. Y mi esposa pues se desesperaba y mi hijo con el corazón y empezaba a convulsionar. Momento de desesperación, ¿correcto? ¿Cuál crees que es o debería ser el corazón del pastor? ¿Caer en una desesperación o confiar en quién? En Jesús. Yo aprendí a confiar en quién. Y una vez más, yo aprendí a confiar a Jesús en los peores momentos. ¿Cuál es la situación que tú estás llevando? En este sentir, mi situación es mi hijo. Pero ¿cuál es tu situación en estos momentos? En vez de acercarnos a Jesús, ¿estamos qué? Huyendo. Yo quiero estar a los pies de Jesús. Ahí encuentro seguridad. Ahí encuentro consuelo. Ahí encuentro esperanza. Ahí encuentro redención. ¿Dónde te encuentras en estos momentos? Y mi corazón y mi oración, hermanos, es que te encuentres a los pies de ¿quién? De Jesús. De Jesús. No importa lo que estés pasando. Jesús me dice, tu hermano va a resucitar. Cree en mí, yo soy la resurrección, yo soy la vida. ¿Crees esto, Marta? Sí, Señor, lo creo. Y Jesús le va a probar la próxima semana. Y por el otro lado, María se acerca a los pies de Jesús. Por un lado, Marta va a hacer probar a su fe. Y María, ¿dónde se encuentra? A los pies de Jesús. Hermano, y quiero terminar con esto. Quiero invitar a los músicos. La vida es dura. En estos 3 minutos quiero terminar con esto. ¿La vida es dura o no es dura? Durísima. ¿La gente nos hace daño? No tiene compasión.
La gente nos hiere y duele ese dolor. La gente nos habla mal. Es duro. ¿Nos sentimos muchas veces solos? Sí. ¿Estamos pasando por dificultades difíciles en nuestro matrimonio? Sí. ¿No puedes más con el alcohol? No puedo más, pastor. A lo mejor está luchando con suicidio en estos momentos y está diciendo, ya mi vida no vale nada porque no siento que hay esperanza. A lo mejor perdiste a la persona a quien más amas y estás luchando con el dolor. Y a lo mejor perdiste a la persona a quien te amaba tanto y que a veces no mereces. Y a lo mejor estás en este momento sentado sin dinero y la renta se nos viene. Cuando todo parece perdido, Jesús tiene ¿qué? La última esperanza. Ven como María a los pies de tu Señor. No es nada difícil esto, ¿verdad? Venir a los pies del Señor. ¿Estás cansado de esta vida? ¿Estás orando, Señor, muéstrame el camino hacia dónde voy a ir? Y no encuentras respuesta. No importa si no encuentras respuesta, pero ven a los pies de ¿quién? Del Señor. Eso es mi aplicación. Ven a los pies de tu Padre, de tu Señor. Y la próxima semana vamos a ver que Jesús lloró al ver el dolor de Marta y María. Jesús conoce tu dolor. Jesús conoce mi dolor. Y en medio de mi dolor, Él está ahí, llorando conmigo. Ven a los pies de Jesús. ¿Puedes cumplir esta aplicación? No es nada difícil. En medio de tu dolor, de situaciones en tu vida, ven a los pies de Jesús. ¿De qué manera? Señor, he intentado todo lo posible para alejarme de ti, pero nada ha sido suficiente. Pero ahora vengo, me rindo hacia ti. Venir a los pies de Jesús significa rendirte completamente. Sacar la bandera en blanco así. Me rindo y vengo hacia Él. Pastor, pero yo le he fallado a Jesús. Levanten la mano, ¿quién ha fallado a Jesús? Todos nosotros, justamente por lo que hemos fallado, Él te dice, ¿sabes qué dice? El Maestro ha venido y Él te llama. Y Él te está llamando hoy día a venir a sus pies, a entregarte, que tú le entregues la carga a Él y quedarte con Él. Ríndate hacia Él, hermano. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, hoy te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz como una espada de doble filo, Señor. Cuando tú dices a Marta, yo soy la resurrección y yo soy la vida, estás mostrando tu carácter. Eres un Dios todopoderoso. Y ver a Marta y a María actuar de una manera diferente, Señor. A lo mejor aquí hay Martas que necesitan ser fortalecidos su fe. Y a lo mejor acá hay María, Señor, que tan solamente necesita estar a los pies de Jesús. Y a lo mejor aquí hay Lázaros que están muertos, pero que necesitan escuchar la voz de Jesús. Sea cual sea, Señor, tú estás obrando. Le damos gracias por tu palabra, Señor. Y hoy tu iglesia necesita estar a tus pies.
y gracias por hablarnos de una manera personal. En Cristo Jesús oramos y todos decimos amén. Amén.